Les bendiga, estamos en la lección 8 y hoy vamos a hablar sobre el ayuno. La base bíblica en la cual vamos a estarnos basando se encuentra en Isaías 58 del 5 al 9. El Señor no nos dejó desprovisto aquí en la tierra, nos dio el Espíritu Santo y además nos dio armas poderosas para poder salir victoriosos en cada situación que se nos presenta. Y esas armas son el ayuno, la oración y la poderosa palabra del Señor. Podríamos decir que casi todo el mundo conoce lo que es un ayuno porque está muy de moda en nuestros días. Las personas ayunan para rebajar, para desintoxicar el cuerpo, ¿verdad? Y por muchas razones más. Científicamente se ha comprobado que el ayuno trae muchos beneficios a lo que es nuestro cuerpo físico. Pero nosotros no vamos a hablar de lo que es el ayuno según la ciencia, sino que vamos a hablar del ayuno que nos establece la palabra del Señor. Y si cierto es que el ayuno trae beneficios a nuestro cuerpo humano, más cierto es que cuando se hace como se establece la palabra, son mucho más los beneficios que trae a nuestra vida espiritual. La palabra ayuno se define como abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo, para enfocarnos en la conquista de los propósitos espirituales. La práctica del ayuno es mucho más profunda que el acto de no ingerir alimentos y va acompañado de otros elementos como lo es la oración con un corazón sincero y contrito y la lectura de la palabra de Dios. La afirmación fundamental dice: el ayuno es la práctica que da fortaleza a la vida espiritual. Nuestro cuerpo necesita ser alimentado porque a través de la ingesta de alimentos obtenemos los nutrientes, las vitaminas y los minerales que necesitamos para estar fortalecidos y poder ejercer las tareas diarias de la vida. Si el cuerpo no está con fuerza, no puede funcionar como es debido. Pues en la vida espiritual pasa lo mismo. Para poder funcionar y llevar las tareas que el Señor nos asigna en el ámbito espiritual, tenemos que estar fortalecidos espiritualmente hablando. Y una de las maneras de fortalecer nuestro espíritu es a través del ayuno, siempre y cuando se practique de la manera correcta. El ayuno es una forma de humillarnos ante la presencia de Dios y buscar su favor. Cuando los pueblos buscan el rostro de Dios de esta forma, se abren los cielos para derramar bendición. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Jonás, específicamente con la nación de Nínive, una nación sumamente pecadora, la cual Dios le advirtió que iba a ser destruida por su perversidad. Esta nación ayunó y se humilló delante de Dios y Dios escuchó y le perdonó. Dios le perdonó porque Dios no quiere el mal para la humanidad. Todo lo contrario, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Joel 2:13 dice: tráguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvase al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Hermoso. Cuando nos vamos al pueblo de Israel, ellos conocían muy bien la práctica del ayuno, porque Dios mismo se lo había establecido en Levítico 16 del 29 al 31, y se le conocía como el día de la expiación. Este fue el único ayuno mandado por Dios en la ley del Antiguo Testamento. Después que el pueblo sale del exilio, se añadieron otros ayunos que puede buscar Zacarías 7:3 y Zacarías 8:19. Este ayuno de Levítico 16 duraba un día y era de forma colectiva, porque podemos convocar ayuno de dos maneras. El ayuno colectivo, que es en grupo, ¿verdad? Que es el que se convoca a la congregación, y el ayuno individual, que es el que nosotros hacemos personalmente a Dios. Ejemplo de ayunos colectivos en la palabra, además de Levítico 16, podemos buscar Esther 4:3 y Hechos 14 del 21 al 23. Ejemplos de ayuno individual en la palabra, podemos buscar Primera de Reyes 21-27 y Segunda de Samuel 12 del 16 al 23. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que Jesús ayunó antes de ser tentado. Eso se encuentra en Mateo capítulo 4. Nuestro Dios es un Dios omnisciente y un Dios que todo lo sabe. En muchas ocasiones nos inquieta a llevar alguna clase de ayuno, sabiendo Él que vamos a pasar por momentos difíciles y que por medio del ayuno vamos a recibir la fortaleza para poder salir victoriosos y victoriosas. En el Sermón del Monte, el Señor nos habla acerca del ayuno.
Y nos dice que cuando ayunemos no lo hagamos para ser vistos de los hombres, sino para ser vistos de Dios. Así que el ayuno hecho correctamente agrada a Dios y trae su recompensa. La iglesia primitiva era una iglesia que también ayunaba. La iglesia de Antioquía ayunó de forma colectiva antes de enviar a Bernabé y a Saulo a realizar la misión dada por el Espíritu Santo. Las iglesias de Iconio, Listra y Antioquía de Siria ayunaron de forma colectiva para nombrar ancianos en la iglesia. La iglesia primitiva ayunó buscando la dirección de Dios. Nosotros como iglesia del Señor no debemos tomar ninguna decisión en nuestra vida sin buscar ante la dirección de Dios, y una forma en la que lo podemos hacer es en ayuno y oración. Un ejemplo de esto lo tenemos en Pablo. Pablo fue un hombre de ayuno y oración. Se lo podemos buscar en 2 Corintios 11:27. En la Biblia encontramos que los propósitos para el ayuno fueron variados, porque para hacer un ayuno siempre debe haber un motivo que nos mueva a hacer dicho ayuno y presentarle a Dios el motivo por el cual hacemos el ayuno. Los propósitos fueron variados, al igual que la cantidad de días en que se ejercieron los ayunos, lo que nos indica que son muchos los motivos por los que un creyente busca el rostro de Dios por medio del ayuno. Algunos propósitos pueden ser humillarnos y poner las preocupaciones espirituales por encima de nuestros deseos. Otro puede ser lamentarnos y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Lamentarnos y pedir perdón por los pecados de la iglesia, la nación y el mundo. Buscar la gracia de Dios para una nueva tarea y para reafirmar nuestra devoción a Dios. Fortalecer nuestra resistencia contra las fuerzas del maligno. Rescatar a las personas de la esclavitud del maligno. Recibir entendimiento y sabiduría con respecto a la voluntad de Dios, para que el Espíritu Santo opere poderosamente entre el pueblo de Dios mientras nos prepara para el retorno de Cristo. Y tienen los textos ahí que luego los pueden buscar. Y como dije al principio, la práctica del ayuno es mucho más profunda que el acto de no ingerir alimentos. Dios declara que Él se deleita no solo en que su pueblo pase sin algunos alimentos diarios, sino en desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión. El ayuno es una práctica necesaria y en estos tiempos no se hace lo suficiente. Pero el ayuno, mientras se albergan pensamientos destructivos y actitudes opresivas, no refleja una vida piadosa. Y esto precisamente era lo que estaba pasando con el pueblo de Dios cuando el profeta Isaías les habla en el capítulo 58. En Isaías 58, el pueblo estaba en general involucrado en los aspectos externos de la religión, pero no tenían un corazón sincero para con Dios. Isaías 58:3, voy a leer de la Reina Valera, dice: ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Voy a leer el mismo versículo de la PDT. Y la PDT lo dice así: ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿Por qué nos humillamos si no lo notas? Ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno. Explotan a todos sus trabajadores. En Isaías 58:3, algunos comentaristas piensan que el ayuno al que el Señor se refiere aquí es el establecido en Levíticos 16, del 29 al 31. En este versículo, el pueblo de Israel se queja ante Dios porque ellos decían que ellos ayunaban y Dios no hacía caso, y que ellos se humillaban y Dios no lo notaba. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Dios sabía que el ayuno que ellos hacían no procedían de un corazón sincero. Dios les recuerda que ningún acto religioso tiene valor para Él si no proviene de alguien que humildemente procura obedecer a Dios y que compasivamente extiende su mano al necesitado. Cuando vamos a ayunar, siempre debemos tener en cuenta que el ayuno es una forma de humillarnos delante de nuestro Dios, donde reconocemos nuestra condición, nos afligimos y le buscamos de todo corazón. Ciertamente el ayuno conmueve el corazón de Dios cuando se tiene una conducta adecuada para con Dios y para con los demás.
Aquí en Isaías 58:3, el pueblo se quejaba porque no solamente estimaban sus prácticas religiosas como complaciendo a Dios, que en realidad no lo hacían de ninguna manera, sino que también como sujetándole a él a estar bajo obligación y casi imponiéndole a que otorgara sus pedidos. Y tenemos que decir que aun cuando el verdadero ayuno conmueve el corazón de Dios y en ocasiones cambia el juicio de Dios, no le tuerce el brazo al Señor, porque Dios nunca va a hacer nada que no esté en sus propósitos. Y un ejemplo de esto lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 16 al 23, cuando David ayunó y rogó a Dios para que sanara a su hijo, pero Dios no le concedió lo que estaba pidiendo. ¿Y cuál fue la actitud de David cuando Dios no le concedió lo que él pidió en ayuno? Dice la palabra que se levantó y adoró. Eso es lo que hace el verdadero ayuno. Alinea nuestros planes a los planes de Dios y nuestra voluntad a la voluntad de Dios, aunque lo que le estemos pidiendo no sea concedido. En Isaías 58:4, el Señor les dice, voy a leer la Reina Valera: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y lo voy a leer ahora de la PDT. En la PDT dice: el ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos. No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos. Esto nos indica, ¿verdad?, que si nosotros ayunamos y en el día del ayuno estamos peleando y contendiendo, pues de nada valió que ese ayuno. Así que en este versículo 4 Dios deja ver la realidad de su conducta. Utilizaban la religión como modo de opresión y sus días de ayuno se convirtieron en días de contiendas. Y vemos en estos versículos 3 y 4 que en vez de procurar arrepentirse y acercarse a Dios mediante el ayuno, ellos buscaban placeres mundanos y participaban de actividades mundanas. En vez de mostrar compasión hacia los demás, los obligaban a trabajar y eran irritables y contenciosos. El Señor dijo que a causa de que sus intenciones y acciones al ayunar no eran apropiadas, Él no reconocería sus oraciones. Dios proclama bien claro que Él no escucha tal oración ni honra tal ayuno. En Isaías 58:5 el Señor les hace una pregunta y voy a leer la Reina Valera. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas y ásperas y de ceniza. Lo voy a leer de la PDT. ¿Es acaso este el ayuno que yo escogí? Un día para afligirse uno mismo, inclinarse con la cabeza agachada como un junco, acostarse con ropas ásperas y en ceniza. A eso es lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor. En los tiempos bíblicos, las personas con frecuencia se vestían de cilicio o se sentaban en ceniza para simbolizar su humildad y tristeza. El Señor cuestionó el ayuno del pueblo y le cuestiona si las apariencias externas del ayuno reflejaban el espíritu apropiado del ayuno que él deseaba. No es que todo el mundo viera que ellos estaban ayunando, sino que vieran la justicia de Dios reflejada en ellos. Y eso es precisamente lo que el Señor les dice en los próximos versículos. En Isaías 58, decía 7, el Señor les menciona cuál era el verdadero comportamiento que él esperaba para que su ayuno fuera recibido. Y el Señor le dice: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Dios mira más allá de la apariencia exterior de las acciones y ve las motivaciones del corazón. Ayudar a los demás es una de las mejores formas de mostrar el amor del Señor. Debemos de hacer un sincero esfuerzo por determinar las necesidades que existen dentro de nuestras comunidades, sobre todo dentro de nuestra congregación, y ayudar a todos lo que podamos.
Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Quienes tienen un corazón como lo describe el versículo 6 y actúan de acuerdo a las acciones del versículo 7, reciben las bendiciones descritas entonces en el versículo 8. En el versículo 8 el Señor les dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Los amaneceres suelen ser hermosos a medida que el sol naciente echa fuera la oscuridad, ¿verdad? En este versículo Isaías usa el amanecer como un símbolo de las bendiciones de Dios si el pueblo de Dios trata a la gente con benignidad. Entonces Dios los bendeciría con salud, protección y respuesta a la oración. Ya no sufrirían la confusión y el temor causado por su rebelión pasada. Dios sigue queriendo que su pueblo cuide de los demás. ¿Qué harás tú y qué haré yo, verdad? Para mostrarle benignidad a alguien hoy. Volviendo a la práctica del ayuno, dijimos que debe hacerse con un corazón sincero y contrito, que va acompañado de la oración, de la lectura de la palabra, que debe haber un motivo que nos mueva a hacer dicho ayuno, y mencionamos algunos propósitos, y que se puede hacer congregacional o individual. Ahora bien, hay diferentes clases de ayuno, y vamos a ver. Entre los ayunos está el ayuno total o absoluto, que es la abstención de alimentos y de agua. Este ayuno no debe ser más de 3 días, porque el cuerpo puede comenzar a deshidratarse. Está el ayuno parcial, que es la abstención de algunos alimentos por un periodo con la ingestión de líquidos, especialmente el agua. Y está el ayuno normal, que es la abstención de todo alimento líquido y sólido, pero no de agua. Y tienen los textos que pueden luego buscarlos. Hoy estudiamos el ayuno y vimos que es esencial en nuestra vida como creyentes y que son muchos los beneficios que trae a nuestra vida espiritual cuando se hace de la forma correcta, según vimos en Isaías 58. Hasta aquí la clase, que el Señor les bendiga.